Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Este espacio en TVX donde cada semana estamos compartiendo con ustedes algunos puntos de análisis, de reflexión sobre la coyuntura nacional y también sobre hechos del acontecer internacional. Quiero agradecer a algunos amigos, amigas, a don Rafael Bonilla, a don Willy Bernal, muy acertada su preocupación, muy legítima y compartida. Quiero saludar a quienes nos ven en El Salvador, en Estados Unidos, en Australia, en Suecia, donde quiera que ustedes estén. Un fuerte abrazo y gracias por estar pendiente y seguir nuestros planteamientos en este programa. Quiero ahora hablar de temas de la coyuntura internacional. Vamos a dejar un poco de lado los acontecimientos en El Salvador y vamos a hablar de temas internacionales que son de primera relevancia en nuestra opinión. Antes de comentar los temas que he decidido abordar, quiero saludar muy efusivamente al pueblo de Puerto Rico. Ustedes saben que el pueblo puertorriqueño se expresó en protesta, en movilizaciones contra el gobernador, porque Puerto Rico tiene el estatus de estado agregado a los Estados Unidos. Ricardo Rosselló se llama el gobernador que ha sido depuesto por las protestas en Puerto Rico. La indignación popular fue a partir de que una organización de periodismo investigativo reveló más de 800 páginas de un grupo de chat de la red Telegram donde el gobernador con sus principales asesores y ministros hacía expresiones misógenas, homofóbicas, hacían apología de la violencia, del asesinato de opositores. La sociedad puertorriqueña se indignó y se movilizó. Imagínense ustedes si nosotros acá pudiéramos saber los mensajes que escriben algunos de nuestros funcionarios, ¿verdad? Y de nuestros políticos en Puerto Rico. Eso fue público y la gente se indignó y se movilizó para deponer a este gobernador obsceno, Ricardo Rosselló, que terminó renunciando. Quiso imponer a un paladín a última hora como su sucesor, Pedro Pierluisi, pero el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional y terminó asumiendo Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, que a ver cuánto tiempo dura porque tiene serios señalamientos está salpicada de casos de corrupción. En todo caso, es aplaudible que la gente se indigne de la falta de escrúpulos de sus gobernantes y que proteste para quitarlos. Ojalá en el caso de Puerto Rico esta lucha trascendiera hacia una causa emancipatoria, descolonizadora. No es posible que a esta altura del siglo XXI todavía haya colonias, haya países que no son independientes, que no tienen respetada su soberanía. Vamos a los temas que quiero comentar, mis amigos y amigas. Primero quiero hablar de el aniversario, el 74 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Este tema es relevante porque es un tema histórico que no hay que olvidar y porque tiene conexión con hechos recientes en este momento. Hemos conocido la ruptura del pacto antinuclear de Estados Unidos con Rusia. Conocemos de las tensiones que hay de Estados Unidos con Irán. Conocemos de las tensiones todavía no resueltas, las escaramuzas que ha habido de Estados Unidos con Corea del Norte. Es decir, por lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, a esta altura la humanidad debería de estar
lejos de cualquier peligro nuclear. Sin embargo, la amenaza nuclear está latente por esos hechos recientes que ya comenté. Entonces, los hechos históricos son que el 6 y el 9 de agosto de 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki 2 bombas atómicas. Entre 450 y 500,000 personas fueron las fallecidas, 500,000 de personas. Solo en Hiroshima murieron al instante, durante los primeros 9 segundos, 100,000 personas en forma fulminante por la radiación del uranio. Como efecto de la explosión, el clima subió 1.000.000 de grados centígrados. La destrucción en cadena, producto de la expansión del uranio, que es el componente que llevaba la bomba atómica, aniquiló por completo la ciudad de Hiroshima y posteriormente la ciudad de Nagasaki. Es una mortandad y una destrucción nunca antes vista. Ese es el hecho histórico. ¿Qué podemos decir de este hecho? Bueno, en primer lugar, que fue un crimen de guerra perpetrado por los Estados Unidos. Un crimen de guerra porque ahí no se atacó ningún objetivo militar de la Armada japonesa, sino que directamente se quería provocar la mayor cantidad de destrucción y la mayor mortandad de personas posible. Entonces fue un crimen de guerra ordenado por el presidente Harry Truman. Había muerto recién Franklin Roosevelt y asumió su vicepresidente Harry Truman, y él fue el que ordenó el lanzamiento de las 2 bombas atómicas. Supuestamente estas bombas atómicas se lanzaron en represalia por el ataque aéreo japonés a la base aérea de Pearl Harbor en las islas Hawái 3 años antes. En diciembre de 1941 la Armada japonesa atacó y causó graves daños en la base estadounidense de las islas Hawái. Se supone que las bombas atómicas fueron en represalia por eso y para tratar de disuadir a Japón a que se rindiera en la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad la interpretación histórica dice que Estados Unidos lo que buscaba era demostrar el poder mortífero y destructivo de su más reciente invento armamentístico para erigirse como la primera potencia nuclear. Estados Unidos vio al final de la Segunda Guerra Mundial la posibilidad contra los japoneses de mostrar la gran capacidad destructiva de la bomba atómica y erigirse como la primera y principal potencia nuclear. Esto dio origen luego a la carrera armamentística que siguió la entonces Unión Soviética y otras potencias capitalistas como Estados Unidos, que también crearon sus propias bombas nucleares. ¿Qué podemos decir además? Podemos decir que fue una acción innecesaria. Lanzar esas bombas atómicas fue necesaria. Japón ya no tenía ninguna posibilidad de éxito en la guerra. Recuerden ustedes que la ofensiva japonesa en el Pacífico ya venía en picada porque Estados Unidos venía en una contraofensiva desde las Filipinas para arriba por todo el sudeste asiático. Los aliados de Japón, Italia y Alemania estaban prácticamente derrotados. La Italia de Mussolini había sucumbido ya un par de años antes y la Alemania nazi estaba prácticamente derrotada por la contraofensiva del ejército soviético. Y por otro lado, los soviéticos, después de derrotar a los nazis en Leningrado y de perseguirlos hasta Berlín, habían iniciado una operación contra Japón en el oriente ruso, en el norte de Mongolia, saliendo hasta el Pacífico y desalojando a Japón de algunas islas que en la anterior guerra ruso-japonesa el ejército de Japón había ocupado. Entonces Japón estaba arrinconado, estaba doblegado y no era necesario lanzar esas 2 bombas atómicas para obligarlo a rendirse, porque Japón no tenía ninguna posibilidad de éxito en la guerra. Entonces fue una acción innecesaria.
¿Y qué podemos decir? Bueno, es necesario que esto no se repita, ¿verdad? Que tremendo sufrimiento, destrucción, mortandad que se generó con las bombas atómicas, que no se repita nunca más en la humanidad. Pero en este contexto, como decía al inicio, es preocupante que algunos hechos recientes, como las escaramuzas no del todo resueltas con Corea del Norte, las tensiones con Irán y más recientemente la ruptura del acuerdo antinuclear de Estados Unidos y Rusia, hacen que el mundo se mantenga en vilo, al borde de una catástrofe nuclear y quizás en vísperas de la autoextinción de la especie humana. Entonces es una situación preocupante. ¿Qué podemos decir por último para cerrar este tema? Que a la amenaza nuclear se suman otros peligros de otras catástrofes humanas, por ejemplo el cambio climático. En el 2035 podría haber un punto de no retorno con el cambio climático, si no se reduce el nivel de calentamiento, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero que lo generan, si no se hace un cambio radical en este modelo de desarrollo consumista, extractivista, mundial, que está a la base del cambio climático. Otra amenaza son los crecientes niveles de desigualdad. Oxfam ha publicado estudios que demuestran el agrandamiento de la brecha entre el sector más rico, que ellos metafóricamente identifican como el 1% de la humanidad, y la inmensa, los 7,000 millones de personas que pueblan la humanidad, y que la inmensa mayoría tiene dificultades para sobrevivir. Estos niveles alarmantes de desigualdad pueden provocar crisis humanitarias, o están provocando crisis humanitarias ya. Aquí lo vemos con el tema migratorio en el Triángulo Norte Centroamericano y México para Estados Unidos, pero en diferentes lugares del mundo se pueden ir agravando crisis humanitarias que pueden llevar a una situación de una explosión social y humanitaria en el mundo. Entonces, la amenaza nuclear, el cambio climático, la creciente desigualdad son problemas que atentan contra la coexistencia, contra la continuidad de la vida en nuestro planeta, que es el único. No tenemos otro planeta Tierra, y si nos terminamos así como vamos, no está asegurada la continuidad de la vida. El segundo hecho que quiero comentar de los dos de este programa es la masacre en El Paso, Texas. Es otro tema de coyuntura internacional. El pasado fin de semana, donde murieron 22 personas y otras 26 resultaron heridas, en lo que se considera uno de los peores tiroteos en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Qué podemos comentar al respecto? Primero, el hecho concreto. El supremacista blanco de 21 años de edad, Patrick Crusius, llegó a una tienda de Walmart y abrió fuego contra una multitud de personas, muchos hispanos, que compraban útiles escolares para sus hijos, que al siguiente día entraban a clases. El asesino declaró después a la policía que su objetivo era, comillas, asesinar a cuantos mexicanos pudiera, porque estos, según él, están invadiendo su país, Estados Unidos. Este asesino, entre paréntesis, ignora que Texas y otros estados del sur de Estados Unidos fueron territorio mexicano, que en todo caso la invasión es al revés, ¿verdad? Fue de Estados Unidos a México y no de México para Estados Unidos. Cerrando el dato histórico, ¿qué podemos comentar sobre este hecho? Bueno, se trata de un acto terrorista que debería ser llamado como tal, un acto terrorista con motivación xenófoba y racista. Recuerden ustedes que antes de cometer el horrendo crimen, Crusius escribió mensajes de odio contra migrantes en redes sociales y en unas páginas web de contenido de extrema derecha. Y en el manifiesto que dejó, acusa a los hispanos de desplazar a su raza blanca y de ocupar los puestos de trabajo de los estadounidenses. O sea que claramente él asesina a mexicanos
porque cree que están invadiendo su territorio y tomando los puestos de los estadounidenses blancos. ¿Qué podemos señalar? En mi opinión, amigos y amigas, y es una opinión compartida con otras personas que analizan, que comentan sobre los hechos, el presidente Donald Trump tiene grave responsabilidad en este crimen. Repito, el presidente Donald Trump tiene grave responsabilidad en este crimen, pues él alimenta sentimientos antiinmigrantes y promueve la xenofobia con su discurso racista y su dura posición contra los migrantes. Este discurso antiinmigrante, racista, que el presidente Trump ha institucionalizado en su retórica oficial, alimenta el sentimiento racista, alimenta el odio contra los migrantes y asusa a terroristas antiinmigrantes como el que cometió la masacre en El Paso, Texas. Los argumentos esgrimidos por el asesino coinciden con la retórica del gobernante estadounidense. Quiero leer literalmente 2 párrafos de un artículo escrito por Marvin Aguilar en el periódico digital Contrapunto. El artículo dice, leo literalmente lo que escribe Marvin Aguilar: la responsabilidad del presidente Donald Trump en este crimen es resultado de su discurso xenófobo, que repite y advierte sobre la invasión de los hispanos en los Estados Unidos. Es cuando menos, dice Marvin, moral y política la responsabilidad de Donald Trump en el crimen. Leyendo el manifiesto del responsable de la matanza, está clara la influencia de esa ideología antiinmigrante que el mandatario estadounidense de manera irresponsable ha expandido dentro de sus bases, dice el artículo de Marvin Aguilar, que yo comparto plenamente y por eso lo estoy reproduciendo acá. Sigue el artículo de Marvin Aguilar: cuando menos desde 2018, los tweets y mitines del presidente Trump estaban relacionados a detener la invasión de los mexicanos y las caravanas de centroamericanos hacia Estados Unidos, luego del perpetrado ataque del supremacista en El Paso, Texas. El presidente, dice Marvin Aguilar, en una acción cobarde y demagoga, se apresuró a borrar la mayor cantidad de esos tweets relacionados con este tema para evitar que lo relacionaran con el acto terrorista. O sea que después del crimen de Crucius en El Paso, Texas, Donald Trump fue corriendo a borrar los tweets antiinmigrantes que había escrito para que no lo relacionaran. O sea que de alguna manera Donald Trump se siente responsable por este crimen. Donald Trump además es responsable debido a su postura y a su decisión de no regular el uso de las armas. En Estados Unidos, quienes viven allá saben que cualquiera puede comprar armas de asalto en tiendas que están en las esquinas, como que son pupuserías o taquerías. Y es de sobra conocido el fuerte vínculo de Donald Trump con el lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que es la principal gremial armamentista de Estados Unidos. Para terminar, porque el tiempo se nos fue, ojalá que en memoria de los masacrados en El Paso, Texas, Estados Unidos, se impusiera en esa nación la decencia, la racionalidad, la civilidad y el sentido común, y se planteara una reforma migratoria integral, consecuente con los derechos de los migrantes, los inevitables flujos migratorios, la necesidad del trabajo migrante en la economía de Estados Unidos y la tradición histórica de acogida migratoria que ha tenido Estados Unidos como país de migrantes. Bueno, el mismo Donald Trump es descendiente de alemanes, ¿verdad? Ojalá que también la masacre en Texas motivara a un control más estricto de la fabricación, la venta, la tenencia y la aportación de armas de fuego. Muchas gracias por su atención. Les agradezco haber llegado hasta acá y nos escuchamos la próxima semana comentando sobre temas de interés para todos y todas.